Muy buenas noches con todos. Somos el grupo 2, el equipo que está detrás del sistema de gestión administrativa del taller de reparaciones de celulares. Y hoy les presentamos nuestra solución diseñada para revolucionar la forma en que los talleres de reparación de celulares operan. El objetivo del sistema, nuestro principal objetivo, valga la redundancia, con este sistema es optimizar y facilitar los procesos operativos de cualquier taller de reparación de celular. Esto incluye la gestión integral de órdenes de reparación, un control y seguimiento exhaustivo de los dispositivos, una administración eficiente de clientes y la generación automatizada de facturas. En resumen, buscamos centralizar y simplificar todas las tareas administrativas para que los talleres puedan enfocarse en lo que mejor saben hacer, que es reparar. En los aspectos técnicos hemos desarrollado este sistema utilizando C Sharp para el frontend, lo que nos permite ofrecer una interfaz de usuario robusta y amigable. Para lo que persisten de datos, hemos optado también una base de datos en MySQL, garantizando la fiabilidad y escalabilidad de la información. La versión actual de nuestro programa es la 1.0, reflejando la solidez de nuestra primera entrega. En los requisitos del sistema, ¿verdad? Para asegurar un rendimiento óptimo, el sistema tienen los siguientes requisitos, que son los requisitos mínimos, que es el sistema operativo Windows 10, el procesador Intel Core, el Celeron o superior, de RAM tiene que tener 4, el espacio en el disco duro tiene que ser de 2 gigas a 5 gigas. A continuación, nuestro compañero va a hablar más de directamente el programa como tal. Buenas noches, ingeniero. Les vamos a hablar sobre la parte del login. Bueno, se creó un login basándonos en lo que son tres aspectos. Son tres usuarios, uno es el admin, uno es el cajero y otro es el técnico. Ambos cuentan con acceso a este programa. Sí, podemos entrar con esos tres usuarios, mencionando que cada uno cuenta con sus funciones, ya que A continuación, el siguiente compañero va a explicar. a continuación. Buenas noches. Luego de iniciar sesión, en la ventana de login, por ejemplo, si iniciamos sesión como administrador, podremos observar la barra de navegación, en el cual tenemos tres secciones distintas, que nos desplegarán múltiples opciones que nos ofrece el programa. Como primera sección tenemos consultas, en la cual, en esta sección, podremos abrir formularios donde se pueden observar los clientes, técnicos, productos, servicios, órdenes y facturas. En la segunda sección, que es crear y modificar, tenemos formularios en el cual podremos crear, modificar o eliminar clientes, técnicos, productos y servicios, como también generar una orden de trabajo y modificar la bitácora de orden de trabajo. Además, tenemos la opción de generar una factura con los datos de los clientes y los técnicos anteriormente guardados. Ya por último, tenemos la opción del sistema, en el cual básicamente podremos ver la versión de nuestro programa y sus respectivos créditos. Y a continuación, mi compañero Helves les va a presentar los formularios de ingreso de datos. Ok, en el apartado de la pestaña de crear y modificar datos, tenemos diferentes subconjuntos. Cada formulario de estos ingresos de datos está vinculado a una clase del sistema, la cual se encarga de enviar la información hacia la base de datos mediante procedimientos almacenados. Un ejemplo de esto sería nuestra pestaña de clientes. Estos datos ingresados, como el nombre, la cédula, el teléfono, correo y la dirección, se capturan en un objeto de la clase C-cliente. Luego al presionar guardar, que sería en este caso, bueno, al momento de crear un nuevo archivo que sería usando new, ya, al momento de apretar guardar, se llamaría dentro del código al método crear cliente, entre paréntesis clientes, que a su vez ejecuta el procedimiento almacenado sp crea cliente, insertando la información en la tabla, en nuestra tabla cliente. Lo mismo ocurre en el apartado de los técnicos, en donde el formulario de los técnicos trabaja con la clase cTécnico, y al crear o modificar un técnico se usan los métodos crea técnico o edita técnico, que se encargan de llamar a los procedimientos SP crea técnico o SP actualiza técnico, los cuales almacenan los datos en la tabla, en nuestra base de datos, en nuestra tabla técnica. En la siguiente pestaña, en cuanto a los productos, el formulario envía los datos ingresados a la clase cProducto. Ahí se utiliza el método crear producto, que ejecuta el procedimiento SP crea producto.
insertando los datos como descripción, referencia, marca, precio y cantidad en la tabla correspondiente, que serán los ítems o el producto. El formulario de servicios también es similar. Se usa la clase de servicios y los datos como descripción, referencia y precio se envían mediante el método crea servicio, que invoca el SP crea servicio almacenando la información en esa tabla. Para lo que es el registro de las órdenes, como ya vamos viendo, se realiza un método similar en donde se permite seleccionar un cliente y un técnico, además de ingresar detalles como la marca, modelo, email, observaciones y fecha. Esos datos se manejan en la clase C-orden y se insertan usando el método grabar orden, que ejecuta el procedimiento SP crear orden, registrando toda la tabla orden. En el aspecto de la facturación, podemos seleccionar el cliente, el técnico, la orden, relacionar y completar los montos, valores, y al realizar esto, se crea un objeto que se llamaría C-factura, en donde el método grabar factura se encarga de llamar al procedimiento SP grabar factura que guarda la información en nuestra base de datos en una tabla cuyo nombre sería factura. Como un pequeño resumen, todos estos formularios interactúan con clases que encapsulan la lógica de acceso a la base de datos. Cada vez que se guarda o actualiza algo, se ejecutan procedimientos almacenados que insertan o modifican datos directamente en las tablas correspondientes como cliente, técnico, orden, factura, producto o servicio. A continuación, mi compañero. Buenas noches. Bueno, yo les voy a hablar un poco del manejo de eventos. Como cuarto punto, tenemos los eventos, los botones, como tal, acaban de explicar los compañeros. El tema de guardar, cancelar. Estos botones aquí nos permiten, como le digo, la aplicación es totalmente intuitiva, puede generar las órdenes para que los clientes puedan realizar cualquier tipo de reparación o solicitud del pedido para que pueda ser asignado hacia su respectivo técnico y así poder generar la orden. También tiene para que pueda cancelar la orden y pueda generar una orden nueva. La aplicación es totalmente intuitiva, no se la hizo con la finalidad de que sea fácil de usar y que no tenga ninguna traba al momento de ser usada. Vale recargar que en este caso utilizamos la conexión con la base de datos, como es SQL, que a continuación la va a explicar el compañero. La conexión de la base de datos. Para la conexión de la base de datos utilizamos un string de conexión en la clase conDB. Este string de conexión está diseñado para que en caso de ser una conexión local habría que hacer los cambios necesarios para que se pueda conectar a la base de datos local. Este string de conexión necesita, por ende, el PDO de MySQL Data para el framework Net 6.0. Y con esto se puede abrir y cerrar la conexión a petición de la clase correspondiente. A continuación, mi compañero va a hablar sobre la clase SQL. Bien, yo voy a hablar sobre la gestión de consultas en el SQL. En la clase del C Manage SQL, en la que está diseñado para ser el único punto de contacto con la base de datos, por lo que esto lo centraliza y estandariza de la forma en la que se ejecutan las consultas, y esto logra mediante un uso exclusivo de procedimientos almacenados, una práctica recomendada para ofrecer una mayor seguridad y rendimiento. Ahora, ¿qué tipo de consultas se pueden realizar? Dentro de esta clase está dividido las operaciones de la base de datos en dos categorías principales, que son manejados por dos métodos distintos. El primer método es en las consultas que devuelven los datos, que es el select, por lo que por cualquier operación que necesite recuperar la información de la base de datos, sea como obtener una lista de clientes o los detalles de un producto, se utiliza el método ejecute SP query, que este método está diseñado para ejecutar el procedimiento almacenado que contiene la sentencia en select. Y el otro método en las consultas que no devuelven los datos, sea insert, update, delete, es para las operaciones que modifican los datos en la base de datos, insertar un nuevo técnico, actualizar el stock de un producto o eliminar una factura. Se usa el método ejecuta SP no query, por lo que este método ejecuta procedimientos almacenados que contienen las sentencias como insert, update o delete. Ahora, ¿cómo se ejecuta desde el código? La ejecución de los procedimientos almacenados se realizan de una manera estructurada y segura. Primero tenemos la conexión, que se obtiene con la conexión activa a la base de datos a través de la clase ConnectionDB.
Después tenemos el comando que crea un objeto en MySQL Command especificando el nombre y el procedimiento almacenado y la conexión que se va a usar. Esto establece el command type como storage procedure para indicar que no se ejecuta una consulta SQL directa, sino un procedimiento almacenado. El otro punto son los parámetros. En la clase de parámetros es la clave para la seguridad, ya que esto nos va a ayudar a prevenir la inyección de SQL. Cada parámetro requerido por el procedimiento almacenado se añade al comando que se está utilizando. En este caso es parameter at white value, que es lo que asegura que los valores se tratan como datos y no como parte del SQL. Y tenemos la ejecución. En este caso, en el método ejecute cpQuery se utilizan los comandos executeReady para obtener los resultados que luego se encargan de un data table para un fácil manejo de otras capas del sistema. Y en el otro método, en el ejecute cp not query, se llama el comando execute no query para la ejecución de la acción, por lo que devuelve el número de las filas afectadas y este método devuelve el true si se afectó al menos una fila, indicando que sí fue una operación exitosa. ¿Cómo se manejan los resultados y los errores? Dentro de los resultados, como se mencionó en el método ejecuta cpQuery, se devuelve un data table, las capas de negocio reciben este data table y lo procesan, a menudo convirtiendo las filas de datos en objetos específicos, del modo que, por ejemplo, en el objeto cliente, a partir de una fila de la tabla de clientes, se pueden ver el método cliente. Y dentro del método ejecuta no query, devuelve el booleano permitiendo a la capa de negocio saber si la operación tuvo éxito o no. En el caso de los errores, aunque la clase de la gestión de SQL no contiene bloques de try-catch, el diseño del sistema delega el manejo de errores a la clase de la capa de negocio que lo llaman, como por ejemplo la llamada de métodos clientes que a su vez usan la gestión del SQL y está envuelta en un bloque try-catch. Si ocurre una excepción durante la ejecución de la consulta, por ejemplo, un problema de conexión o un error de procedimiento almacenado, la excepción se propaga hacia arriba y es capturada la capa de presentación, donde muestra un mensaje de error al usuario. Este enfoque mantiene a la clase de gestión de la SQL limpia y enfocada en una sola responsabilidad, en ejecutar las consultas, mientras que la lógica de negocio y la interfaz de usuario se encargan de manejar los resultados y los posibles errores de una manera apropiada para el contexto de la aplicación. Mi compañero seguirá con la siguiente exposición. Bueno, voy a hablar sobre la estructura del proyecto en el Visual Studio. En este caso, cuando abrimos el proyecto como tal en el Visual Studio, se divide en carpetas, que en este caso vendría a ser CData, CNego y CView. En este caso, en CData, ¿qué contiene esta carpeta? Pues prácticamente contiene la comunicación que tiene la base de datos con el programa. En este caso tenemos también el tema de que se encuentra ahí la validación del inicio de sesión y ejecuta procedimientos almacenados a las consultas. En CNego tenemos prácticamente la capa lógica de negocio en las cuales maneja las operaciones y reglamentos del sistema. En este caso contienen clases como cliente, facturas, orden, técnico, productos, servicios, etcétera. En la tercera carpeta, CView, prácticamente vendría a ser la capa de vista, que en este caso tenemos los formularios de formulario cliente, producto, formulario de orden, el login, facturas, etcétera. Y otra cosa más que acotar, que por ejemplo en los archivos principales que contiene este proyecto está la solución, que en este caso vendría a ser el archivo principal de Visual Studio, que al hacer doble clic se abre toda la solución completa donde se muestran las carpetas, referencias y configuraciones. También tenemos en este caso CS Project, que vendría a ser la carpeta del proyecto, que se encuentra prácticamente lo que estoy nombrando anteriormente, que es el CData, CNego y CView, que prácticamente contiene las configuraciones del proyecto, referencias, dependencias y versiones del NEC, en este caso que se está utilizando, el NEC 6.0. ¿Cuál es la importancia de tener un buen orden al momento de realizar este tipo de programas? Prácticamente, al momento de tener toda esta información de las carpetas bien organizadas, podemos identificar con mayor facilidad en qué vamos a cambiar y qué no vamos a cambiar. Por ejemplo, ocurre un error y todo eso. Al momento de saber en qué carpeta está tal error, prácticamente podemos identificarlo de manera correspondiente y prácticamente editarlo. A continuación, mi compañera. Bueno, como
Pudimos ver al momento de ejecutar el programa, ingresamos con el usuario del administrador. Pudimos ver que tenemos las tres pestañas: consultas, crear, modificar y la del sistema. En consultas tenemos los clientes técnicos, como explicó el compañero. Vamos a ingresar para ver cómo funciona. Como una aquí, podemos ver en productos. Aquí con estos botones podemos ver y consultar cuántos productos tenemos. Así mismo podríamos hacerlos en algunos, en servicios, en los clientes. En crear y modificar, podríamos crear los clientes. Con estos botones son para eliminar clientes, para editar un cliente y para ingresar un cliente, crear un nuevo cliente. En el sistema podemos ver cómo está el proyecto, la versión, el año y también tenemos los integrantes que hemos participado, aunque nos falta un compañero. Ahí ingresar. Puede explicar que se crean, al ejecutar este programa, se crean unos archivos. Los archivos .dll es un archivo que es una biblioteca que contiene el código y datos que pueden ser utilizados por múltiples programas, a diferencia de un archivo .exe. Es que los archivos .exe son es un tipo de archivo más común para una aplicación en Windows, que contiene el código principal que permite que un programa se ejecute directamente. Y los DLL no se ejecuta directamente, en cambio, cuando no lo necesita. A continuación, mi siguiente compañero. Buenas noches, bueno, yo voy a hablar sobre los errores comunes en tiempo de ejecución. Durante la ejecución del sistema, uno de los errores más comunes detectados es el fallo de conexión a la base de datos, específicamente el error de MSQL cliente, en la cual se produce cuando el método de autenticación configurado en el servidor MSQL no es compatible con el cliente de conexión en .NET. Este error puede surgir al inicio de sesión en el sistema, ya que se usa un método de autenticación que no soporta por los plugins instalados de tal manera. Además, pueden presentar otros errores como fallos al guardar datos si no se controlan adecuadamente las excepciones y también al momento de ejecutar procedimientos almacenados o si hay problemas de integridad referencial en la base de datos. Para evitar este tipo de errores, bueno, es fundamental aplicar buenas prácticas de programación, en la cual primero se recomienda validar correctamente las cadenas de conexión y asegurarse de que el plugin de autenticación del usuario esté compatible con el cliente. De tal manera, también es buena práctica capturar excepciones usando bloques try catch para poder manejar errores de forma controlada y mostrar mensajes claros al usuario. Bueno, también de mantener lo que sería actualizado el conector y validar los datos antes de enviarlos a la base de datos, ya que reduce mucho significativamente el riesgo de errores en tiempos de ejecución. A continuación, mi compañero. Eh, bueno, para culminar nuestro proyecto y al tenerlo en escritorio, eh, cumpliendo con los requisitos de nuestra materia, creamos lo que es la solución, optimizando pues la manera de que los talleres de la reparación de solares tengan su gestión diaria un poco más actual, logrando pues que un sistema completo que abarque desde el primer contacto con el cliente hasta la entrega final de su dispositivo reparado. Eh, Cada módulo ha sido diseñado con precisión, tanto la gestión de clientes, el control de técnicos, el inventario, las órdenes y la factura, con su respectiva bitácora de seguimiento. Y luego de esto, lo que hicimos fue una subida a GitHub, teniendo un respaldo en la nube, cargando lo que son, creando el repositorio y para luego agregar y subir todos los archivos respectivos y que este siga siendo ejecutable, pues logrando lo que es una sostenibilidad y pues integrar lo que son nuevas tecnologías en el futuro, poder expandirnos y así tener una escalabilidad.
Bueno, combinando, agradecemos su tiempo y atención. Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado y la invitamos a contactarnos si tiene alguna pregunta adicional. Muchas gracias por nuestra presentación. Somos el Grupo 2.